Buenas noches, estamos en vivo, 28 minutos, estamos arrancando Cara o Cruz, estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal como todos los domingos, 17 graditos la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Pipo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches a la audiencia y bueno, antes que nada mostrar, así como todo el mundo muestra, estamos primeros en audiencia nuevamente este mes, ahí después vamos a mostrar el rating. Hay que mostrar también de vez en cuando, ¿verdad? Que la humildad tampoco nos paga tanto. ¿O sí? Sí, está bien. Gracias, gracias. Bueno, hoy nos enteramos, Pipo, a la mañana. A mí, cuando reaccionábamos esta mañana bien temprano, la noticia del fallecimiento del un compañero, periodista, analista económico Pablo Gerken, y varias cosas. Hoy vi reacciones de mucha gente. Él ha marcado, inclusive sus colegas en los 90 hacían referencia a que él ha marcado una forma de interpretar la economía desde el periodismo, y él marcó también esa línea de la especialización dentro del periodismo en temas relacionados a la economía. De hablar en el lenguaje de la gente. Si vos sabés que las veces que nosotros le hemos invitado diferentes espacios periodísticos, él me preguntaba, ¿qué tema? Viste que como él y vaya que Gerken tenía la capacidad de hablar de varios temas relacionados al tema económico. Y le dije, de presupuesto, y no sé, ¿por qué? Le digo, Pablo, yo necesito prepararme. ¿Y por qué puntualizo eso? Hoy día el tema de tocar de oído, de improvisar, abundan en este oficio. Y sin embargo, él tenía esa escuela de la precisión, de no tocar de oído, de justificar sus argumentos. Podés estar o no de acuerdo, pero siempre los argumentaba y los justificaba con absoluta solvencia. Y 70 años, y esta mañana se confirmaba, eso no estaba, porque me contaban amigos cercanos a él que se internó por un problema de estómago, se tenía que hacer una intervención quirúrgica, se confirmó que tenía una pancreatitis aguda y eso lo llevó rápidamente. Y bueno, esa fue la noticia esta mañana. Además que, como vos vi que posteaste también, de destacar su cualidad de profesional, su calidad profesional, sus habilidades en bajar temas económicos al lenguaje de la gente. También era una persona, no porque uno muere, siempre se dice, pero tenía ese don de gente. Yo considero que Pablo era rara avis en el tema de los analistas económicos por una cuestión que debería ser una regla y no es justamente, es la excepción. La honestidad intelectual. Pablo no opinaba a medida, Pablo no opinaba a sobrazos. Pablo perdió un puesto de trabajo que tenía en un canal en Villamorra por no alinearse a defender lo indefendible en el gobierno anterior. Tuvo que salir, lo sacaron porque no opinaba, porque discutía en la mesa, rebatía. No defendía lo indefendible, no cubría a los que hoy vemos en tribunales imputados y en los informes de Contraloría embarrados hasta el cuello, hasta arriba del cuello, inclusive hundido en el barro. Él ya los denunciaba y explicaba por qué estaba mal, y le costó el puesto de trabajo, pero mantuvo esa honestidad intelectual que varios analistas económicos y economistas y etcétera, etcétera, que hay por ahí dando vuelta, deberían aprender. No hay que opinar a medida. Acá estamos rodeados de desastres, que hacen desastres realmente a la hora de analizar, y opinan lo que el medio necesita y el grupo económico necesita que opinen para quedar bien y para defender cuestiones indefendibles. Grandes próceres de la economía, que hoy inclusive se han olvidado ni siquiera de recordar una línea en un tuit, recordando estupideces en redes sociales, pero no recordando, porque justamente Pablo con eso les hacía quedar a ellos como lo que son, mercenarios y nada más. Nuestras condolencias a los familiares de Pablo Gerken. Varias autoridades veíamos posteo del presidente Santiago Peña, del ministro de Economía, también del presidente del Banco Central del Paraguay, del director nacional de ingresos tributarios, varias autoridades que siguieron muy de cerca, vinculadas principalmente al tema económico, que seguían muy de cerca el trabajo de Pablo Gerken. Rodrigo Nicora, ministro de Justicia, ¿cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. Buenas noches a la audiencia. Nosotros también allegamos nuestras condolencias a los familiares de Pablo en este sentido día. Bueno, ministro, esta semana, esto que sucedió, estas divulgaciones, estas imágenes, llegó a alborotar, si ese es el término, alborotar a la población penitenciaria o más allá de un ruido mediático que te obligó a salir a hacer algunas aclaraciones. Esto que saltó en la semana pasada, ¿alborota a la población penitenciaria? De ninguna manera, Jorge. Nosotros esta semana transigimos de una manera ordinaria dentro del sistema penitenciario y sí nos dedicamos justamente a mostrar y contar qué acciones llevamos adelante en consecuencia a dos hechos puntuales que tomaron conocimiento, tomó estado público ahora, pero que ocurrieron ya hace un par de meses. Y básicamente acá es esta gente que está del clan Rotela, que está aislada en diferentes celdas, intentando casi artesanalmente conseguir de alguna manera pasar algún teléfono. O sea, se montó un escándalo como si hubiera sido, no sé, toma el control del penitenciaría. Y me remontaba yo a imágenes y videos de hace 3, 4, 5 años del Rotela poderoso, ese Rotela poderoso al que había que pedirle permiso para llegar 2 cuadras antes de Tacumbú, al que había que pedirle autorización para entrar a la cárcel, los propios ministros y autoridades para entrar a la cárcel, que era el patrón de los directores, guardia cárceles y cuánto policía había dentro de la cárcel, que dirigía la cárcel de una casa llamada La Selva, me acuerdo, La Jungla, algo así, allá arriba, con mujeres, 40 mujeres, niños, asistentes, armas automáticas, bebidas, dinero, grupos musicales, y de repente no pasaba nada. Es más, se le felicitaba a una ministra, hoy vuelta al rubro de abogada, diciéndole que gracias a su capacidad de negociación se logró contener las inquietudes de los privados de su libertad, como estuviéramos hablando de dulces palomitas, comparando con las imágenes que vemos hoy de lo de Rotela, yo digo, voy a decir entre comillas, el pobre Rotela, el todopoderoso Rotela, otro todopoderoso Rotela, saltando con un papel higiénico tratando de acertar una cámara. Imagínense a lo que fue reducido Rotela en un año, ¿verdad? Y en menos inclusive, de ser el tipo que había que pedirle permiso para entrar a la cárcel. O sea, y eso no tienen capacidad de analizar o no se acuerda de determinada gente. Cuando habla de control, cuando sabemos que hoy eso sucedió, duró unos días y realmente las sanciones se tomaron ahora porque se tuvo acceso a los materiales, pues las sanciones están tomadas hace tiempo. Totalmente, Pipo, Jorge, las diferencias son claras, son abismales y estamos hablando de un corto lapso de tiempo. Acá estamos hablando de que en 6 a 7 meses tenemos una realidad totalmente distinta. Acá lo que se quiso instalar de alguna manera que existió o existe algún tipo de descontrol dentro de lo que denominamos nuevo sistema penitenciario, nuevo modelo, y en estas cárceles de máxima seguridad. Clarísima es la imagen donde le muestra a personas en celdas individuales, en actos desesperados, con alguna intención de generar algún tipo de inconducta. Se detectaron esas inconductas, fueron hechos puntuales ocurridos y clarísimamente esos hechos no volvieron a ocurrir. El control nunca se perdió dentro de la penitenciaría de Martín Mendoza. Eso yo quiero dejar claro y voy a repetir las veces que sea necesario, porque se habla en presente como si fuera que eso sigue ocurriendo. Y estamos hablando de 2 hechos puntuales que claramente se tomaron determinaciones y determinaciones fuertes, sin perder tiempo, desvinculando funcionarios, 9 funcionarios, remitiendo a estas personas que generaron estas inconductas a celdas las celdas de inconducta o los calabozos donde están cuando realizan hechos de inconducta, aislados por 30 días, sin derecho a recibir visitas, y podemos seguir sosteniendo y decir que estas nuevas penitenciarías, son de máxima seguridad porque hay una diferencia abismal con lo que tenemos en Tacumbú o en otras penitenciarías antiguas. Hoy día nos damos el lujo de ser exigentes y decir, realizaron actos de descontrol y tomaron la cárcel con una tira de sábana y con una botella de agua, de plástico.
Esa es la gran diferencia cuando antes veíamos incendios, personas heridas, personas Decapitados. fallecidas, personas decapitadas. Veíamos personas sobre los tejados de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú cuando teníamos realmente incidentes graves. No estamos ajenos a los inconvenientes que se generen. Y yo quiero ser claro con esto, Jorge y Pipo. Obviamente va a haber una resistencia cuando uno quiere instalar una nueva modalidad donde la conducta es muy estricta, donde no hay ningún tipo de margen para el error de funcionarios, donde estas personas están aisladas 22 horas al día y tienen dos horas al día para poder salir a un pequeño cubículo donde ven la luz del sol. Entonces, evidentemente va a haber una resistencia de aquellos altos perfiles a someterse a un régimen tan estricto y nosotros estamos llevando adelante este nuevo modelo de gestión, algo que anteriormente no fue implementado. Estamos clasificando a estas personas en mediana o alta peligrosidad justamente para que los programas de reinserción se enfoquen en aquellas personas que sí pueden realmente reinsertarse a la sociedad. Y también de la mano de cuando uno instala un nuevo sistema, un nuevo modelo, también vamos a tener funcionarios desleales, por más de que estos funcionarios nuevos tengan un nivel de pago distinto, por más de que hayan sido capacitados durante 2 años, evidentemente de un grupo de 200 va a haber un pequeño margen que evidentemente no va a hacer su trabajo como corresponde y va a ser removido como lo hicimos en este caso. Esto dijiste sucedió el 1 de julio. Esos cambios de los nuevos agentes, ¿eso se dio ya en ese lapso o se dio después de que haya saltado esto? Eso por un lado. Y por otro lado, uno me decían cuando habíamos charlado la semana pasada en otros espacios periodísticos, decían, ¿por qué esto se ocultó? Y yo decía, yo no sé si se ocultó, porque son cuestiones administrativas, medidas, o sea, cuestiones operativas para el funcionamiento de las penitenciarías que yo no sé si hace falta comunicar. Pero Jorge, son decisiones administrativas que uno las toma todo el día. No solamente en Martín Mendoza se relevan funcionarios o se generan sumarios o descontrataciones. En nuestro sistema antiguo también estamos con un montón de actos investigativos en el día a día y nosotros nos llenamos de reportes administrativos, digamos, las páginas del ministerio, porque tenemos cosas, digamos, puntuales que sí vamos comentando. Ahora, antes de que tome estado público las imágenes, Jorge, nosotros mismos comentamos a los medios de comunicación que nos consultaron, que hubieron inconductas y vulneración de los sistemas de seguridad. Nosotros mismos dijimos eso, no es que nos vinieron a preguntar y descubrieron algo que nosotros quisimos tapar de alguna manera, pero ni por si acaso, al contrario. Y a partir de ahí comentamos y difundimos qué acciones tomamos con respecto a esas inconductas. Eso es clarísimo. A partir de Veneratio, decíamos el otro día, se puede afirmar que hubo un cambio de paradigma en el manejo de las penitenciarías desde el Estado, desde el Ministerio de Justicia. ¿En qué sentido? De que hoy se tienen estas cárceles de máxima seguridad y ha cambiado la manera de reclusión de quienes hoy son considerados alta peligrosidad. Ya no están más en celdas compartidas como anteriormente estaban. Jorge, es clarísimo. Es clarísimo, si uno hace un contraste y hace una comparación de lo que llamamos hoy toma de control, entre comillas, a lo que realmente era un descontrol y una imposibilidad del Estado realmente ejercer su soberanía dentro del sistema penitenciario, estamos hablando claramente de que hay un antes y un después del operativo Veneratio. Y eso está a la vista de todos. Evidentemente van a haber falencias que nosotros estamos encargados y obligados a rectificar, pero reitero, en esta nueva modalidad de este nuevo modelo de gestión, con esta infraestructura que tenemos, evidentemente hay un antes y un después con la modalidad que nosotros estamos implementando dentro de lo que es un sistema penitenciario. Antes estas personas se paseaban libremente por la Penitenciaría Nacional. Nosotros como autoridad no podíamos pasar del segundo portón para adentro. Una cosa totalmente irracional. Hoy día, si ustedes quieren irse a la Penitenciaría de Tacumbú, pueden ir a la admisión, irse hasta el fondo y nadie les va a decir nada. No tenemos todas esas personas deambulando por todos los pasillos, durmiendo con colchones en el piso. Históricamente Tacumbú llegó a tener 4.000 personas privadas de libertad. Hoy hay 1.800. La capacidad es de 1.500 de Tacumbú. Estamos cerca del ideal, de los ideales que hace más de 10 años no se llegó. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de descontrol?
¿De qué estamos hablando cuando decimos no se tiene el control de una penitenciaría de máxima seguridad? ¿Por hechos puntuales que son ocurridos o porque realmente hay una diferencia enorme en lo que antes tuvimos y en lo que ahora tenemos? Ahora, lo que se está viendo también ahora es que la cuestión ya es anecdótica, o sea, fulano trató de hacer tal cosa y luego los que le ayudaron a hacer tal cosa están todos procesados. Ya se cuenta la historia con el final de la historia. Antes era, te ibas y estaba rodeado de móviles en los canales de televisión a 500 metros, como vos decís, mostrando a un tipo con un arma en el techo. Nadie se podía acercar, los familiares en la puerta haciendo barreras. Era una locura, era literalmente era una locura cada vez que ocurría algo en Tacumbú, cada vez que uno de ellos decían. Yo le leía al ministro acá una crónica de esa época de los medios amigos, ¿verdad? De la época de la ministra, ¿cómo se llama esta abogada? No viene ahora. Pérez. Pérez, Cecilia Pérez, donde valoraban el esfuerzo negociador, donde con carisma ella negoció, porque tenemos que tratarle y ver cuáles son sus necesidades y ver también de que ellos no sufran más de lo que están sufriendo. Pues sí, están haciendo interviniendo un orfanato. Un colegio de niños. No, estaba negociando con Rotella hasta dónde le iba a dejar controlar la cárcel y hasta dónde iba a poder entrar ella y qué podía meter y qué no. Y esto era visto como muy normal y como loable. Cuando todos decíamos, esto no puede ser la realidad. Se hace de una madrugada, no sé, en horas, se desmantela todo, corriendo riesgos altísimos, sin ningún fallecido del lado por lo menos de los presos. Lastimosamente está el caso de Martín Mendoza, creo que se llama el policía que falleció, ¿verdad? Pero un costo dentro de todo de vida podría haber sido mucho más alto, ¿verdad? Se hace un operativo exitoso, se ordena, como vos decís, a mí me llaman el número que decís, 4.000 y pico de Tacumbú, que era una especie de, ¿cómo es que decían ellos? Un depósito de seres humanos. Hoy están en un número cercano al un poquito más del 20% del ideal. Yo no puedo creer el número que me decís, increíble, o sea, no es que no puedo creer, me llama la atención el número que me decís, 1.800 y de 1.500 que es el máximo. Eso ya es un logro. Imagínate cuando llegas, que de hecho una vez que se terminen todas las penitenciarías se va a llegar a ese número, vamos a hablar de cárceles donde no estén hacinados y eso va a ser no un logro a nivel local, es un logro a nivel inclusive internacional. Porque el hacinamiento en las cárceles es un problema que tienen la gran mayoría de los países del mundo y la mayoría de los países del tercer mundo. Pero Pipo, lo que hoy ya estamos inclusive cumpliendo justamente como mandato internacional es la famosa clasificación que antes no se podía. Hoy día ya podemos decir que en esta nueva penitenciaría de Mingaguazú y en Martín Mendoza tenemos gente clasificada ingresada al sistema. Estamos hablando del cumplimiento de preceptos internacionales que históricamente no se pudieron cumplir. Nos falta mucho, por supuesto que nos falta mucho, pero nosotros como gobierno estamos instalando un nuevo modelo de gestión. Nosotros como gobierno marcamos un antes y un después en lo que es la administración del sistema penitenciario. Nosotros como gobierno ejercemos controles. Saltan hechos irregulares y yo quiero que salten hechos irregulares todos los días, porque eso me da la posibilidad a mí también de tomar las determinaciones y remover funcionarios que no quieren hacer su trabajo como corresponde. Eso me ayuda a mí, esa es una herramienta que yo tengo y el mensaje es claro, acá nosotros no vamos a ser transigentes con ningún hecho de corrupción, eso es clarísimo. Entonces, claro, se puede de alguna manera publicar este tipo de cuestiones puntuales, irregulares, pero también es importante mostrar qué hicimos en consecuencia y los hechos son claros, inclusive con comunicación al Ministerio Público. Antes se le removía el cargo normal al funcionario y continuaba campante. Hoy día tenemos derivación al Ministerio Público porque son hechos que ameritan una investigación fiscal paralelamente a las decisiones administrativas que nosotros vayamos tomando. Allá de esa cuestión, la cuestión administrativa, ¿cómo manejan ustedes internamente? Porque es inevitable, cuando yo digo, decíamos el otro día, Rotella no va a ir arrodillado a rezar el rosario todos los días. ¿Cómo determinan ustedes cuando hay ofrecimientos? Porque se especulaba de que a uno se le ofreció $1.000, 3,5 millones para meter un celular. ¿Cuál es el sistema de control para ser más seguro y evitar que caigan los guardiacárceles en esa tentación, ministro? Y Jorge, el trabajo es constante, diario. Tenemos protocolos bien claros y establecidos de cómo tiene que ser, cómo se tienen que ejercer esos controles diarios. En un día, las celdas individuales de cada uno de estos internos tienen que ser controladas 4 veces. 4 veces.
para evitar estos hechos irregulares. Y ahí es donde nosotros avistamos que fallaron el cumplimiento de los protocolos, entonces actuamos en consecuencia. Y paralelamente a eso tenemos una Dirección General de Inspectoría que aleatoriamente hace los controles en los centros penitenciarios. Tenemos una unidad de inteligencia penitenciaria renovada que también está haciendo su trabajo para reunir información y en base a esa información ir generando documentación que apoye la gestión administrativa de ir generando sumarios o removiendo funcionarios que no estén conteste a las necesidades que hoy día tenemos como institución. Entonces, en esa tarea es la que nos encontramos en el día a día para justamente poder ejercer estos controles y trabajar en consecuencia. Aquí no es que se empezó a trabajar cuando tomó Estado Público algo. Esto tomó Estado Público ahora, ocurrió hace 2 meses y en esos 2 meses se hizo todo este trabajo que estamos comentando. También Jorge y Pipo se trasladaron 7 de estos integrantes de esta organización de Martín Mendoza a Mingaguazú, donde también ya tenemos habilitado nuestro módulo de máxima seguridad. Y también hubo cambio de dirección dentro de la penitenciaría de Martín Mendoza. Entonces, todas son acciones muy claras que actuamos en consecuencia, que nosotros no vamos a estar esperando a que se solucione esto o corroborar lo otro. No, aquí se detecta el hecho irregular, se tiene la prueba, se remite los antecedentes al Ministerio Público y se actúa en conformidad. Para ir redondeando, ministro, el viernes a la mañana se presenta oficialmente ante el Parlamento el presupuesto general de la Nación. En ese sentido, el ministerio a tu cargo, ¿hay una diferencia entre el presupuesto actual, hacia dónde quieren ir, quieren potenciar, optimizar recursos, tecnologías? ¿Para dónde va el planteamiento, el cambio en el proyecto de presupuesto del próximo año? Sí, es un presupuesto totalmente distinto en el cual nosotros nos movimos en este 2024 y con todo eso habilitamos 2 nuevos centros penitenciarios, porque con todo eso formamos 150 nuevos agentes penitenciarios. Con todo eso hicimos el traslado de estos altos perfiles en diciembre a Martín Mendoza, pero a lo que apunta nuestro presupuesto para el año que viene es justamente sí o sí una inversión importante en todo lo que tenga que ser el componente de seguridad, porque finalmente el problema que se genera en los centros penitenciarios no es que termina ahí, repercute en la seguridad ciudadana, inclusive en la seguridad internacional, Jorge. Nosotros tenemos un trabajo fantástico hecho con Brasil, con el operativo Yuapú, donde expulsamos 25 representantes de organizaciones criminales que pertenecen a Brasil, con total éxito. Y para todo eso, para todo ese trabajo, para darle sostenibilidad a estos nuevos centros penitenciarios, para pagarle mejor a los funcionarios, para diferenciar lo que es el nuevo modelo de gestión, necesitamos un presupuesto importante y en esa tarea nos encontramos. Bueno, la población penitenciaria hoy, a nivel país, ¿cuánto es? La población penitenciaria hoy día está en un pico máximo de 18.300 personas privadas de libertad para un sistema que tiene una capacidad de albergue de 11.200 personas. El adiestramiento por parte de militares, creo que hacia los guardiacárceles, eso 123 y pico hace poco, que se habían presentado, ¿se siente la diferencia entre lo que anteriormente eran y lo que hoy implica esa capacitación para ellos? Es una clara, Jorge, hay una clara diferencia, porque primero, ese nuevo personal adiestrado está trabajando en Mingaguazú, donde tenemos nuestro módulo de máxima seguridad y donde tenemos también personas de perfiles normales. Estas personas fueron adiestradas y capacitadas para trabajar en Mingaguazú y no es que le adiestramos durante 6 semanas y terminó ahí. Ellos continúan con una capacitación que va a llevar 2 años, teórica y práctica, porque entendemos que el factor humano es el factor determinante para tener éxito también. Porque podemos tener toda la mejor tecnología, pero si el factor humano no está conteste a lo que nosotros buscamos, vamos a tener estos inconvenientes, pero también vamos a actuar en conformidad. En Martín Mendoza tenemos casi 80 funcionarios trabajando, 9 fueron desvinculados ahora. O sea, siempre va a haber un margen, un pequeño grupo de personas que no va a cumplir con esa tarea finalmente al cual están siendo contratados y nosotros vamos a proceder en conformidad porque en toda organización hay grietas, hay problemas, eso es inevitable y sobre todo nosotros queremos implementar un nuevo sistema de gestión penitenciaria, un nuevo modelo de gestión. Ministro, gracias por su tiempo, muy amable. Por favor, gracias. Gracias, ministro. Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta va a estar con nosotros María Teresa Barán, la ministra de Salud, para hablar de varios temas
que tiene que ver con una cuestión extremadamente sensible y que a juzgar por las declaraciones del ministro de Economía en la presentación del presupuesto general de la Nación es una de las áreas prioritarias para el próximo año. Detalles con la ministra de Salud, María Teresa Barán, en instantes. Bueno, y con Basa Hogar por fin vas a poder decir, esta es mi casa, y hacer todo lo que quieras sin pedir permiso a nadie. Cama del tamaño que quieras, una pieza exclusiva para tus perritos o gatitos. En mi casa es mi casa. Con Basa, solicita tu préstamo con tasas desde 7,9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Contactar ya mismo al 021-618-7070. Con Basa es mi casa. Cuando quieras, estamos. Seguimos en Carlos Cruz, estamos por Canal 13, también estamos por Unicanal 20 y 37 y ya está con nosotros María Teresa Barán, la ministra de Salud. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches también. A ver, varios temas para hablar. A mí me sorprendió, digo, porque yo que vengo de la prensa escrita, un recurso que usábamos anteriormente cuando no teníamos fotoportada para las tapas de diario y Bipó, a lo que siempre encontrábamos era los editores mandaban un fotógrafo al hospital psiquiátrico, neuropsiquiátrico, y siempre encontrábamos un tema para la tapa al día siguiente. La situación de precariedad de los enfermos, de los pacientes en realidad, los colchones todo gastados, la precariedad, y eso era tapa. Y después de ver lo que la semana pasada inauguraron, hablamos también con Marco Aurelio, la donación que ellos hicieron desde la Procuraduría, dije, esto es el que anteriormente conocíamos como el neuropsiquiátrico del hospital. No, el famoso manicomio. El manicomio. ¿Cómo ha cambiado eso, doctora? Sí, realmente uno de los principales desafíos fue la transformación de lo que hoy es el hospital psiquiátrico. Y yo creo que buscar un trato digno, buscar una atención integral a los pacientes con trastornos psiquiátricos era una tarea pendiente, y yo creo que hoy es lo que buscamos con lo que habilitamos la semana pasada. Primero, la transformación del hospital psiquiátrico en un centro de atenciones psiquiátricas agudas, y por otro lado, cambiar un poco el paradigma de la atención psiquiátrica de ser una atención de puertas cerradas, de ser una atención a puertas abiertas. Y eso es lo que nosotros la semana pasada, con presencia del presidente de la República, Santiago Peña, hemos habilitado, que es nuestra sala de corta estancia, en donde tenemos lugar para internar a 32 pacientes a puertas abiertas, o sea, sin rejas, en donde no solamente va a poder ingresar el paciente con trastorno psiquiátrico, sino que también va a tener la opción de poder ser acompañado por un familiar durante el tiempo de la internación, y donde van a estar siendo atendidos por un equipo de salud altamente calificado, con médicos psiquiatras, con psicólogos, con terapeutas ocupacionales, con enfermeros que están formados y adiestrados para tratar a personas con trastornos mentales. Y vuelvo a decir, este es el nuevo paradigma, la nueva manera de atender a las personas con trastornos mentales, que si bien dentro del hospital psiquiátrico es uno de los lugares, hoy también con esta nueva ley habla de un enfoque más de una descentralización de los tratamientos psiquiátricos, de un enfoque centrado en la comunidad, de un enfoque centrado en la familia, porque está demostrado científicamente que el mejor lugar donde se puede recuperar una persona con trastornos mentales es dentro del seno de la familia. Y este lugar donde hoy vamos a hacer esa internación conjunta con el familiar puede tener un doble objetivo, por así decirlo. Por un lado, que el familiar va a ver cómo va a estar atendido la persona con un trastorno mental. Ahí estamos viendo las imágenes. Y por el otro lado también va a poder, de alguna otra manera,
identificar cuando hay alguna crisis en el hospital psiquiátrico o con ese paciente, los familiares pueden entender y comprender cómo manejar o cómo manejarle cuando ese paciente se siente un poco nervioso o cuando ese paciente, el paciente psiquiátrico de repente tiene algún inconveniente y el familiar va a observar cómo el psiquiatra, cómo el enfermero, cómo la psicóloga le va manejando, y eso puede ayudar también cuando vaya de alta a la casa, de que pueda ser atendido por el familiar también. Hay una nueva, o sea, desde luego un enfoque nuevo al tema de las enfermedades psiquiátricas, los trastornos psiquiátricos. No sé si cuál es el término que se usa políticamente correcto, es tan difícil hablar en correcto. Pero antes era, estoy hablando de 50 años atrás, era, bueno, él tiene un problema psiquiátrico, va al manicomio, al neuropsiquiátrico, se le interna ahí, terminaba el asunto. Hoy tenemos los pacientes jóvenes con adicciones. Siempre hablamos de eso. Bueno, ¿qué hacemos cuando le agarramos a ese chico que le detiene la policía, a ese chico de 16, 17, 15, 20 años que es adicto al chespi? ¿Cómo le recuperamos? Necesitamos un lugar separado de los demás problemas psiquiátricos normales, habituales en el seno familiar. Tenemos las personas que han sido víctimas de abusos, de todo tipo de abusos. Vemos abusos físicos que uno no cree, ni puede creer. Vamos, la semana pasada, casos de niños que son abusados, que también necesitan un apoyo y una atención, a veces inclusive algún tiempo de internación también en un hospital en condiciones que tiene otro tipo de hospital. Y por un tercer lado, la tercera edad, se ha disparado el tema de los casos de demencia por el tema de Alzheimer, donde la familia dice, ¿qué podemos hacer ya con la familia, el abuelito o la abuela que está con un problema de Alzheimer y ya es incontrolable? ¿Y dónde le llevamos? No tenemos, no hay. O pagás un lugar carísimo, no le podés tampoco llevar y mezclar con el resto de la población que tiene otro problema. O sea, como que se le ha complicado a usted el panorama en 4 frentes nuevos de un solo frente. Sí, dentro de lo que hablamos, las adicciones, sí, para aclarar un poco, forma parte de un trastorno mental también. Sí. O sea, las adicciones forman parte de lo que es salud mental. Y ustedes saben que con este gobierno hemos implementado un programa que se llama Sumar, en donde dentro del programa Sumar tiene 3 patas fundamentales, que es una, que es la prevención, que prácticamente el pilar está descansado sobre el Ministerio de Educación. El otro es disminuir la oferta, que está a través de la Senat y el Ministerio del Interior. Y por el otro lado, el Ministerio de Salud, que es lo que es la deshabituación, que significa la internación, la rehabilitación. Quizá lo más difícil. Y que también es importante tener en cuenta que no todas las personas que están en situación de adicción necesitan una internación prolongada. Y dentro de lo que es, y hoy también tenemos hoy una política nacional de salud mental, tenemos un plan nacional de salud mental y también tenemos lo que es las normas para poder manejar y cómo se distribuyen los diferentes servicios. Dentro de lo que es para la recuperación de las personas en situación de adicción, tenemos el DIS-3, que es un centro de internación de larga estancia, donde en ese lugar no van el 100% de las personas en situación de adicción. Generalmente ya van aquellos que ya están en estado extremo, en donde tienen una internación prolongada que va de 1 año y medio a 2 años, en un centro donde le decimos que es un centro de deshabituación, porque la persona que está en situación de adicción, lo que buscamos es la desintoxicación, la deshabituación y enseñarle nuevamente a poder vivir sin esta droga, en donde a lo largo de 1 año y medio a 2 es lo que nosotros le enseñamos. Y por otro lado también le enseñamos a estos niños, a estos adolescentes, de cómo defenderse de la vida y cómo insertarse nuevamente laboralmente en la comunidad. Pero si nosotros no trabajamos con el componente comunitario, si nosotros no trabajamos con la familia, cuando ese niño o ese adolescente salga de alta de ese lugar porque ya está plenamente recuperado,
cuando vuelva nuevamente a la familia o cuando vuelva nuevamente al entorno, tiene un gran riesgo de volver a caer en las drogas nuevamente. Entonces, es bastante complejo el tratamiento porque es algo que se tiene que trabajar en forma integral y donde el paradigma más importante que hoy tenemos que tener, tanto en adicciones como en el tema de salud mental, es de que tenemos que trabajar en la familia, en el barrio y en la comunidad, porque el principal lugar donde a veces ocurre el rechazo o ocurre la discriminación es en el barrio, y en el lugar donde mejor se va a poder recuperar es en el entorno familiar y en el entorno del vecino, que le acepte a la persona que tiene un trastorno mental, que le acepte a la persona que lo vea como una enfermedad, que está en situación de adicción y que le pueda servir para contener a esa persona y no para señalarle y no para, porque eso también es estigmatizar. Ministra, el área de prioridad para el gobierno, lo dijo el presidente Peña, lo ratifica el ministro de Economía en la presentación del presupuesto general de la Nación 2025. En ese presupuesto próximo año, ya elaborado por este gobierno, porque recordemos que este presupuesto que se tiene ahora se hereda del gobierno anterior, ¿la prioridad dónde va? ¿Infraestructura, medicamentos, recursos humanos? ¿Hacia dónde vamos? En realidad va en todos los niveles, porque ustedes saben de que el presidente de la República ha anunciado la construcción de varios hospitales. Tenemos 2 hospitales que son el Hospital de Coronel Oviedo, que prácticamente ya tiene un avance del 96%, y el Hospital del Sur, que ya tiene un avance de más del 90%. Y esto significa contratación de recursos humanos, y esto entra parte de lo que va a ser los recursos humanos, parte de medicamentos. Dentro de lo que es esa ampliación presupuestaria, prácticamente 25 millones de dólares va para el área oncológica, que es un área bastante sensible también. O sea que va a permear transversalmente a todo, porque si bien vamos a construir varios hospitales, también vamos a trabajar en lo que es el mantenimiento de la infraestructura, que es una tarea y que es es algo que se viene arrastrando de mucho tiempo y que nunca se previó o nunca se prevé el mantenimiento de la infraestructura, el mantenimiento de los equipos, el mantenimiento de los vehículos, y eso es lo que nosotros hoy queremos hacer, prever todo esto. Si bien vamos a construir grandes hospitales, pero también vamos a prever el mantenimiento de las infraestructuras, el mantenimiento de los equipamientos y el mantenimiento de los vehículos de la flota que podamos tener también. Sobre ese punto, doctora, la cantidad de recursos humanos que vas a necesitar, ¿existen en el mercado o los que se están formando se están especializando? Ustedes ya le dijeron las especialidades que vamos a necesitar, porque ustedes están hablando de 5 hospitales, grandes hospitales. Yo no sé si hay para 5 grandes hospitales médicos disponibles, especializados en determinadas cuestiones. Van a pedir ustedes a las propias universidades que pasarles sus necesidades para de acá a 2 o 3 años, cuando eso se inaugure, tener personal preparado. De hecho que sí. Si analizamos un poquitito el sistema de salud, hoy tenemos muchas brechas, sobre todo de médicos especialistas, pero probablemente con la habilitación de estos 2 grandes hospitales puede ser que podamos tener los recursos humanos suficientes. Algo importante, por ejemplo, el que es próximo a habilitarse, inaugurarse, es el Hospital de Coronel Oviedo, que va a ser, si Dios quiere, a fin de año. Nosotros necesitamos casi 1.200, casi 1.300 recursos humanos nuevos para ese hospital, en donde lo vamos a hacer por concurso, porque lo que nosotros buscamos es que con esta administración podamos, primero, contratar el personal calificado, segundo, tener en cuenta una política del gobierno, que es la política del primer empleo, y en tercer lugar, darle la seguridad a la población que vamos a contratar por un concurso de méritos y aptitudes, y que vamos a contratar a estos personales. Por supuesto que dentro del Ministerio de Salud tenemos la figura de las
vinculaciones. No tenemos suficiente cantidad a lo mejor de médicos, pero bueno, vamos a contratar médicos a lo mejor con 2 o 3 vinculaciones, algunas enfermeras también, algunos personales también de esa manera. Y por el otro lado, por ejemplo, hace unos días atrás estuvimos habilitando un programa que es Teleictus, se llama, que es, hoy sabemos que el ACV o el famoso derrame cerebral que la gente escucha es la tercera causa de muerte en el mundo, es la primera causa de discapacidad en los adultos, y a través de Teleictus, porque eso se necesita de un equipo para que pueda hacer frente cuando un paciente llega a la urgencia por un derrame cerebral, isquémico por sobre todas las cosas, de un neurólogo, de un clínico, de un cardiólogo. Y hoy tenemos una herramienta muy importante que es la telemedicina, y a través de la telemedicina tenemos conectados médicos neurólogos 24/7 y que estamos trabajando sobre todo en el Hospital de Luque, en el Hospital Nacional, el Hospital de Coronel Oviedo y el Hospital Regional de Encarnación, y también el Hospital de Clínicas, que es, trabajamos en forma articulada también en esta modalidad. Entonces, también a través de la telemedicina hacemos el telediagnóstico, donde casi 70.000 diagnósticos hicimos de electrocardiograma, electroencefalograma, de tomografía. Este mismo sistema lo vamos a usar con la adquisición de más de 30 equipos de mamógrafos que vamos a ser distribuidos en todo el territorio nacional, y que lo vamos a hacer la lectura a distancia a través de telemedicina, que es una herramienta que nos puede dar la facilidad de que estos médicos especialistas, que son muy escasos, lo podamos contener. Pero también estamos trabajando con las universidades, que siempre lo decimos nosotros. Nosotros tenemos que trabajar en Paraguay de cuál es el sistema de salud que queremos en Paraguay y cuáles son los médicos especialistas que necesita el Paraguay. Y trabajar con las universidades para poder formar a los médicos que el país necesita, para que cuando necesitemos contratar estos recursos humanos lo podamos tener. Y así es, médicos, enfermeras, bioquímicos, o sea, de toda la área de salud, radiólogos. Es más, siempre hablamos, y en muchas oportunidades estuvimos hablando con las unidades formadoras, porque cuando hablamos de salud no es lo mismo un administrador que administre a lo mejor el Ministerio de Educación, o que administre un edificio, que administre un hospital. No es lo mismo un servicio de limpieza que limpie un edificio, o que limpie una casa, o que limpie un hospital. Entonces, en las universidades también tenemos que tratar de trabajar en forma transversal para que las personas que se formen en las universidades se formen ya con ese perfil, para que en el momento de contratar, aunque parezca mentira, hasta inclusive las personas que limpian un hospital es muy diferente a una persona que limpia una casa, y tiene que tener esa preparación especial cuando hablamos en salud. Y acá me hacen recordar eso que mencionaste, ministra, la importancia de presupuestar, tema de mantenimiento. ¿Te acuerdas hace un par de años el problema en Mariano Roca Alonso, un autoclave que le costó la vida a una enfermera? Imagínate, y ahí se detectó que un problema de mantenimiento, ¿verdad? Pero aparte de eso, que es muy importante, lo otro también que acá me puntualizan, en el tema salud, en la simpleza del análisis a veces que se hace, decimos, salud hay muchas. Es cierto que hay muchas necesidades y muchas cuestiones todavía por hacer, pero ha cambiado desde esta administración, que parece poca cosa al que no siente en el día a día, lo de las consultas nocturnas. Yo he hablado con personas que me dijeron que una cuestión así ni siquiera es una cuestión radical, sino ese ajuste, no sé cómo llamarlo, que hicieron en la metodología de atención, cómo le ha cambiado la vida a mucha gente. Sí, y solamente fueron 35 servicios de salud, en donde la habilitación del horario nocturno
significa darle la oportunidad a muchas familias que a lo mejor no pueden consultar a la mañana o a la tarde, o cuando vienen del trabajo tienen hoy la oportunidad de poder consultar, porque no es lo mismo consultar en una urgencia, porque el médico consulta, o sea, los médicos que están de guardia en la urgencia generalmente tratan los síntomas. Si el dolor, le dan un analgésico; si hay fiebre, probablemente le tratan la fiebre, le miran así muy por encima, y no es lo mismo que en la consulta, donde el médico se toma su tiempo para interrogarle adecuadamente al paciente, hacerle el examen físico, darle una orden de análisis, y donde este horario nocturno evidentemente fue una decisión muy acertada, porque nos hemos dado cuenta que hoy la vida ha cambiado y hoy mamá y papá salen a trabajar, Sí. y a veces las mujeres o las mamás o los papás no tienen tiempo para ir, o el patrón no le da permiso durante el horario laboral a que vaya a la consulta, al control, y este horario nocturno se le ha facilitado tal, así que prácticamente más de 330.000 consultas nocturnas hemos hecho solamente en estos 35 servicios. Y teniendo en cuenta esta experiencia positiva que tuvimos Este con número es así, 342.000 casi 350.000 consultas en 35 servicios en un año. en un año. Es muchísimo, ¿verdad? Imagínate, 10.000 por servicio prácticamente. claro, imagínate este número que iba mañana tarde, ¿verdad? No tenía otra alternativa de hacer el horario nocturno. O iba mañana, tarde, o iba a la urgencia, en donde en la urgencia No, especialista. no era bien Y atendido esto también. descomprime también, ¿verdad? Descomprime el servicio de urgencia, y por otro lado también estos son consultas con médicos especialistas, o sea, con clínicos, ginecólogos, Claro. pediatras, nutricionistas, odontólogos. No es el médico de guardia, No sin es el médico menospreciar al no, médico no, de no, guardia, no, ¿verdad? no. Pero no, el médico de Yo guardia quiero- o sea, que te el médico atiende. de guardia es un médico altamente Sí. formado, altamente capacitado, pero esto vino a descomprimir probablemente la urgencia. Es más, yo suelo decir esto, que por darle un ejemplo, en el Hospital del Trauma, si hoy alguien tiene un accidente grave, lo mejor que le pueden hacer es llevarlo al Hospital del Trauma. Absolutamente. Porque con los ojos cerrados, todo el personal sabe lo que tiene que hacer, y en 30 minutos está siendo evaluado por el especialista de cirugía y trauma, por el especialista de tórax, el neurocirujano, o sea, por todo el equipo completo. En menos de 30 minutos está siendo evaluado, por ejemplo, en el Hospital del Trauma. Ujú. Y llevar el hospital del otro hospital, descentralizar el hospital del trauma, decir, bueno, vamos a llevar a otra, porque esto está en Asunción, llevarlo a Coronel Oviedo, o a Alto Paraná, o a Itapúa, zonas donde hay mucha población, y también que puedan acceder a ese tipo, a esa calidad de servicio. ¿Se está viendo dentro de los nuevos hospitales que haya unidades de urgencia así? Sí, yo creo que hoy, con la visión del presidente de la República, Santiago Peña, de construir hospitales en el interior, esto da la visibilidad de que existen esta voluntad política de que no solamente hayan altas complejidades en la capital del país o en área metropolitana, sino también en el interior del país, en donde, vuelvo a hablar del Hospital de Coronel Oviedo y el Hospital de Encarnación, primero van a ser los primeros hospitales 100% digital. O sea, va a estar totalmente digitalizado, vamos a tener tomografía, resonancia magnética, o sea, van a haber todas estas especialidades, pero también cuando construimos un sistema de salud, no es tampoco saludable, por así decirlo, de que se pueda hacer todo en un solo, en el interior. O sea, está también, por ejemplo, el Hospital Nacional, que es el hospital de 4º nivel, donde tienen todas las especialidades, se hace inclusive hasta trasplante. Entonces, y hoy también, otra de las visiones que tuvimos nosotros es de descentralizar algunas de las altas complejidades. Por ejemplo, hoy en Alto Paraná ya se está haciendo trasplante renal. Nosotros hemos hecho prácticamente 3 trasplantes renales desde que hemos habilitado, 2 trasplantes que fueron con donante cadavérico y 1 que fue con donante vivo. Pero ¿qué es lo que nosotros buscamos? Tenemos que buscar de que cada vez más hayan personas
que hagan la donación con donante cadavérico. O sea, que el paraguayo entienda de que una vez que fallecemos, no es necesario llevarse el corazón y el riñón o la córnea, sino que donar estas partes de nuestros cuerpos puede salvar muchas vidas y puede mejorar la calidad de vida de muchas personas. Por darle un ejemplo, hoy a nivel mundial ya se habla de que el paciente renal crónico que entra en diálisis, la primera alternativa tiene que ser un trasplante renal. Y si no puede acceder a un trasplante renal, la segunda alternativa es entrar en diálisis. Fíjense cómo cambió el mundo. Antes era, entrábamos en diálisis, cuando ya en diálisis no podíamos avanzar más, se iba al trasplante renal. Sí, se entraban muy deteriorados. Ahora, hoy lo que se busca es, lo antes posible, entrar a trasplante renal. Pero, lastimosamente, para poder hacer trasplante renal necesitamos de los riñones, y para tener los riñones necesitamos que la gente tome conciencia de la importancia de la donación de órganos. El otro día le decía al presidente de IPS, no hay argumento que valga cuando vemos a un paciente oncológico pidiendo medicamentos, protestando. No hay argumento. Podemos buscar que la licitación, que el proveedor, esa situación es absolutamente desesperante. ¿Cómo estamos en el INCAM? Se hicieron algunos ajustes, cambios, se aceleraron procesos. ¿Cómo tenemos que hacer allí, ministra, para evitar estas situaciones extremas de un paciente oncológico encadenado? ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos para evitar eso? Bueno, como ustedes saben, se hizo una intervención del INCAM. Hemos decidido extenderla por un mes más, porque lo que nosotros buscamos y lo que siempre buscamos es esto, buscar que los pacientes oncológicos puedan naturalmente acceder a la medicación, de que no tengan que estar haciendo actividades para poder acceder a la medicación y por sobre todas las cosas cada vez más ir disminuyendo ese gasto de bolsillo. Producto de esta intervención lo que nosotros estamos buscando es el ordenamiento, en donde hoy, por ejemplo, gracias a esta intervención hemos logrado el mejoramiento de muchas partes de lo que es el INCAM. Pero quiero que sepan que el INCAM no es solamente el hospital que está en el INCAM, sino que nosotros tenemos hoy también la descentralización de los tratamientos, sobre todo de quimioterapia, en donde hoy tenemos 9 servicios descentralizados que aparte del INCAM se hacen hoy quimioterapia en el Hospital Nacional, en el Hospital San Pablo, en el Hospital Pediátricos Niños de Acostañú, que producto de esta organización, por ejemplo, hoy todos los casos oncológicos pediátricos van al Hospital Pediátricos Niños de Acostañú y solamente los casos adultos van al INCAM. Hay un 10º lugar que se está próximo a habilitar, que es en Concepción, y esta descentralización va a buscar también 2 cosas. Primero, hacer que los pacientes puedan acceder a los tratamientos, sobre todo de quimioterapia, cerca de su casa, cerca de su comunidad, y por otro lado también disminuir ese gasto de bolsillo, porque hay un gasto que no corre por salud, que es de traslado, por ejemplo, de los pacientes. Un paciente que tiene que venir de Concepción hasta el INCAM tiene un alto gasto de bolsillo porque tiene que pagar su pasaje para venir acá, tiene que venir con un acompañante. Entonces, estamos buscando, bajo todos los puntos de vista, mejorar la calidad y la calidez en la atención de los pacientes oncológicos, porque nosotros entendemos, como decimos, para un paciente que hoy se le diagnostica cáncer, es una persona que no puede esperar un tratamiento, y entonces estamos tratando de agilizar. Y en ese proceso de agilización había de todos los medicamentos que se conseguían o se conseguían por amparos, que es una herramienta legal que tenemos todos los paraguayos para poder acceder a una medicación. 5 medicamentos hemos logrado ingresar al listado básico, de los cuales 3 ya prácticamente casi están disponibles hoy, que son medicamentos de muy alto costo, que lo vamos a poder comprar no por amparo, sino a través de una licitación. Y eso es
a lo que estamos caminando, pero también tenemos que caminar, si bien es muy, pero muy importante, trabajar en el tratamiento de los pacientes que hoy ya tienen cáncer, pero también tenemos que trabajar en uno de los pilares más importantes y fundamental, es en el diagnóstico temprano y precoz del cáncer. Porque si nosotros diagnosticamos el cáncer tempranamente, que es estadio 1 y 2, significa un 90% de curación de esta enfermedad y significa también mejorarle la calidad, o sea, darle la opción al paciente a quien yo le diagnostico cáncer que se puede controlar esa enfermedad. Si yo hago un diagnóstico de un cáncer en estadio 3 y 4, lo que yo puedo lograr con el tratamiento o con los diferentes tratamientos es prolongarle la vida, pero más tarde o más temprano, de acuerdo a cómo tolere el tratamiento o cómo, si el tratamiento es efectivo, ese paciente va a vivir más tiempo, pero probablemente igual va a fallecer en el mediano o largo plazo. Entonces, tenemos que trabajar indefectiblemente en buscar la posibilidad de hacer el diagnóstico cada vez más temprano del cáncer, de los diferentes tipos de cánceres. Por último, ministra, siempre hablas de lo que también en estos un año de gestión se obtuvo, fue la optimización de recursos a la hora de comprar medicamentos con el tema de las licitaciones. ¿Cómo se capitalizó eso? La última vez que habíamos charlado dijiste un poco más de 100 millones de dólares, que nos aclaraba también el ministro de Economía, no es un ahorro porque si no se va a pensar que es una plata guardada. No. Eso que se optimiza en los procesos licitatorios, se compra otra vez más medicamentos. ¿Es así cómo funciona eso? Nosotros hablamos, en salud pública cuando hablamos decimos que las necesidades son infinitas, los recursos son finitos y lo que nosotros hicimos es con todo el equipo mejoramos la calidad del gasto y que de alguna manera, ¿por qué logramos mejorar la calidad del gasto? Porque ustedes sabrán que por primera vez en una administración nos preocupamos y nos ocupamos de pagar las deudas. Nosotros hemos pagado casi más de 300 millones de dólares de deuda de medicamentos que fueron adquiridos en la administración anterior. Y esto probablemente a nosotros nos permitió sentarnos, a hablar con los proveedores, a negociar y mejorar la calidad del gasto significó a lo mejor de disminuir el costo de los medicamentos. O sea, el año pasado mejoramos la calidad del gasto de casi 90 millones de dólares y este año, en lo que va de este primer semestre, 100 millones de dólares menos hemos pagado en medicamentos. Pero esto es muy importante que la ciudadanía entienda de que no es que compramos más medicamentos de menos calidad. Compramos exactamente la misma cantidad de medicamentos con la misma calidad, pero pagando 100 millones de dólares menos. Presupuestariamente va a terminar más. El presupuesto que llevaron la semana pasada al Senado, presentaban ustedes también ahí. ¿Están satisfechos con el proyecto de presupuesto o tuvieron que ajustar ahí y apretar? No, por supuesto que como siempre decimos nosotros, salud pública, siempre hablamos que los recursos son limitados y las necesidades son infinitas, pero para nosotros es un gran logro de que podamos tener este aumento. O sea, ¿hace cuántos años que no tenemos este aumento que hoy vamos a tener en salud pública de más de 103 millones de dólares? Y eso para nosotros es un gran respiro porque nos va a significar no hacer reprogramaciones. Claro. Entonces vamos a poder calzar estos números y volver a decir, mirar bien cada objeto de gasto para poder prever y decir, no hacer más el mantenimiento en crisis, sino ver la posibilidad de hacer los mantenimientos preventivos de infraestructura, de equipamiento, para que no pase lo que acaba de decirnos acá recién el compañero, decir que haya equipamientos que causen algún daño importante a la comunidad o al propio personal de salud. Ministra, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes. María Teresa Barán, ministra de Salud. A la vuelta de la pausa, Gustavo Villarte, ministro de Tecnología de la Información y Comunicación, MITIC. Pero antes, llegaron a Bristol las mega rebajas por primavera.
Seguimos en Carol Cruz, estamos por Canal 13 por Unicanal. No entendía, será tu comentario lo del rating. Ahora nomás vi las redes y ahí... Y por eso te digo, o sea, estamos primero en el Perdón, rating. no vi, pues, Ahí. perdón. No te, por eso no te seguí. Ah, vos yo ¿verdad? sé que esas cosas, esas trivialidades, esas fatalidades, exactamente? ¿Cómo sabes? no te mueven el eje, pero... ¿Cómo sabes? Porque sos un tipo muy austero, muy medido. Ahí está, a eso vos te referías. Claro, yo no vi, pues no entendí. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me dice ahora esto? Dije, ¿verdad? Ahora entiendo. Esto vi en las redes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, estás con nosotros Gustavo Villate, ministro de Tecnología de la Información y Comunicación, MITIC. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, Jorge, Pipo. ¿Influye la tecnología en la transformación del Estado? Te digo nomás porque estábamos hablando recién con la ministra. Sí. Y ahí me pasan acá, hay cuestiones que con la tecnología, tantas cosas ya podemos. Habló lo de la telemedicina, ¿verdad? Eso es una cuestión que fantástica, ¿verdad? Que recuerdo a nuestro afinado amigo Mime. Él es como hace hablaba de eso, 15, 20 años. Rato ya hablaba. Influye esto, ¿verdad? Influye bastante. Venimos trabajando con el sistema de gestión hospitalaria con el GIS. Algo, no pude escucharle toda la doctora Barán, pero algo habrá comentado ella el avance que tuvimos con esto. Y realmente lo que podemos avanzar todavía, no solamente en la parte de telemedicina, no solamente en los diagnósticos usando inteligencia artificial, sino también mirar un poco los recursos, ¿verdad? Cómo avanzamos en la optimización de la compra pública, ¿verdad? Desde la integración, el MEF está con un proyecto muy ambicioso que es el Sistema de Gestión de Bienes y Servicios, que básicamente une ya con la DNSP, con contrataciones públicas y con las diferentes instituciones. Entonces eso nos va a permitir tener una trazabilidad desde la disponibilidad presupuestaria, la orden de compra y el consumo del medicamento o el consumo del bien o del servicio, ¿verdad? Entonces tener esa trazabilidad es lo que nos va a permitir a nosotros ser mucho más eficientes a la hora de la compra pública. Y en los diagnósticos, ¿verdad? Yo hablaba mucho con doctor Mime también, tuve varias reuniones, ¿verdad? Donde nosotros veíamos, y en una de esas, porque él estaba en el instituto, ¿verdad? A ver cómo podemos acompañar la tecnología y el uso para mejorar lo que es el diagnóstico, ¿verdad? A nivel regional, no en Paraguay, a nivel regional, nosotros compartíamos un test que veíamos donde más del 50% de los médicos fallan a la hora, o el test, digamos, la puntuación es menos del 50% a la hora de diagnosticar al paciente. Entonces eso vemos como una falla sistemática en todo y donde la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar esos índices a la hora del tratamiento. Ahora, si nosotros mejoramos en el tratamiento, hacemos que esa persona no empeore y que de vuelta sea mucho más óptimo, no solamente el tratamiento de la persona, sino que también la gestión de los recursos de salud, ¿verdad? Entonces, vemos en muchas instancias donde con las herramientas tecnológicas podemos mejorar en salud, en educación, en seguridad, ¿verdad? En todos los ámbitos estamos trabajando realmente de una manera muy coordinada con todas las instituciones, ¿verdad? Y eso nos va a permitir a nosotros de vuelta a dar un salto en la gestión y en la optimización de los recursos. ¿Y cómo? Perdón, sobre eso del punto nomás, después vas a saltar otro. Yo te preguntaba eso. ¿Cómo hacemos para pegar el salto? Porque a mí me dijeron el otro día, hoy desde el MITIC están con un plan de desarrollar, me dicen, software. Y yo decía, pero ¿por qué vamos a desarrollar si hoy en el mundo todo lo que ya hay probado, demostrado, cómo hacemos para acortar el tiempo? Yo entiendo que tu especialidad, ministro, es el tema de desarrollar software, ¿verdad? Pues eso nos lleva mucho tiempo. Lo ideal no es acortar y acelerar esos procesos. Nosotros el caso del GIS, por ejemplo, es un caso de utilización de unos recursos ya que fueron a través de la cooperación del gobierno de Taiwán, de China-Taiwán, donde realmente se utiliza ya una plataforma base y se desarrolla las adecuaciones que nosotros necesitamos acorde a nuestras necesidades puntuales, que es lo que venimos trabajando. Pero vemos, sí, herramientas en las cuales nosotros podemos adquirir y otras herramientas en las cuales podemos desarrollar dependiendo del escenario de uso. El caso del proyecto Hambre Cero. Hambre Cero es un programa de gobierno que nace digitalmente. ¿Y por qué digo yo nace digitalmente? Porque desde la adquisición y la compra misma, es la primera vez que el Estado paraguayo compra con la plantilla de especificaciones técnicas ya predefinida. No es que alguien tipeó en un Word como se hace normalmente. Hoy hay plantillas
para las licitaciones, pero son plantillas básicas, ¿verdad? Pero las especificaciones se siguen redactando el texto. En este caso, Hambre Cero ya nace con esas plantillas predefinidas. Ya tenemos escenarios donde, por ejemplo, se estiran los datos de los alumnos matriculados, se estiran contra la base también de registro civil y se hacen cruzamiento con lo que es el registro único del estudiante, ¿verdad? Entonces, todas esas coordinaciones, ¿para qué? Para que a la hora de definir cuántos alumnos hay y cuántos son las dietas o cuántos son los almuerzos que tienen que recibir, nosotros también mapeemos de tal manera a saber cuál es el consumo o el perfil de comida que van a recibir esos chicos o cuál va a ser la dieta que va a tener y en base a eso definir si va a comer o si va a administrarse un caldo de pescado, un arroz, un guiso, etcétera, saber cuántos tomates, cuántos kilos de cebolla se va a necesitar para que también eso vaya al pequeño agricultor. Todo eso ya está a nivel de digitalización y anteriormente todo esto se pasaba por planillas. Entonces alguien escribía, se levantaba en planillas y después a través de planillas se cruzaban, todo un proceso manual. Hoy es 100% digital. Entonces hay muchas herramientas que hoy tenemos que estamos y venimos utilizando dependiendo de cuál sea el programa que vamos a tratar. Pero hoy tenemos en salud el sistema de gestión hospitalaria, en el proyecto también del Ministerio de Desarrollo Social llevamos todo lo que es el sistema de intercambio de información social, que venimos en un proceso también de actualización del mismo. Todo esto requiere desarrollo. Cuando hablamos de interconectar diferentes sistemas y diferentes subsistemas que tienen cada una de las instituciones. Y uno de los mayores problemas que nosotros vimos cuando asumimos el 15 de agosto fue había instituciones o hay instituciones que están digitalizadas, pero no hay intercambio de información dentro mismo de la institución. Y ni qué decir entre instituciones, y menos aún entre poderes diferentes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que venimos dando mucho fortalecimiento al sistema de intercambio de información para que el traspaso de información sea de manera eficiente y no tengamos problemas en el paso de digital a manual. Ahí cuando se habla del GIS y volvemos a lo del tema de la semana pasada, que fue el tema de IPS y en la FEDERIDA, que se habló de buscar la solución a través de ustedes en conjunto con el IPS. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es la idea al final que se tiene en mente para poder solucionar eso de manera digital y llegar a todos? Estamos hablando de una población mayor que no tiene tanto acceso o tanta interacción con la tecnología, pero al mismo tiempo necesita esa tecnología porque va a ser una solución más fácil para poder realizar ese trámite sin tener que moverse de su casa. Mi opinión es que si nosotros realmente llegamos al 100% de cobertura como tenemos previsto del sistema de gestión hospitalaria del GIS, es que no va a haber necesidad de que la persona utilice siquiera la tecnología. ¿Por qué? Hoy el médico es el que te da el certificado nacido vivo, que es con el cual se saca el certificado de nacimiento. El médico es el que da el certificado de función. Hay un subsistema de signos vitales que lleva el Ministerio de Salud, que estamos nosotros en un proceso de agilización para integrarlo al GIS, porque eso era un sistema aparte de vuelta. Si nosotros tenemos esos dos puntos, que es el certificado nacido vivo y tenemos el certificado de defunción, verá que en este caso para la fe de vida lo que necesitamos es hacer el cruce contra este sistema. Yo hablaba con el Consejo cuando tuvimos reunión con el presidente la semana pasada, creo que fue eso, y hablan ellos que el proceso está automatizado. Y muchas veces no entendemos qué significa un proceso automatizado, ¿verdad? Y para mí, desde mi óptica, desde el punto de vista tecnológico, un proceso automatizado significa que no hay intervención humana. Y en este caso, cuando yo empecé a mirar e indagar y hablar con los diferentes actores, en realidad el proceso no está automatizado. Entonces hay una oportunidad enorme en gestionar primero hacia adentro de las instituciones, integrar esto, que es lo que vamos a hacer en estas próximas semanas. Por eso pedimos y acompañamos el pedido de postergar por 3 meses, por 90 días al IPS la solicitud de que se acerquen presencialmente. De hecho, nosotros no queremos que ocurra eso y vemos una oportunidad. Esto ya fue antes y ahora que tengo más datos al respecto, creo que la oportunidad es enorme de poder avanzar hacia una automatización mucho más eficiente. Hoy
la fe de vida, primeramente tenemos las consultas que se hacen en el propio IPS, pero tenemos las consultas que se hacen también en el Ministerio de Salud. O sea, si un adulto mayor va y hace una consulta, la propia consulta es el hecho de que la persona está viva, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos cruzamientos para hacer y tenemos condiciones para generar criterios, los cuales nos permitan a nosotros, bajo una razonabilidad presumible, de que la persona se encuentra con vida y no hacerle ir hasta a esa persona. Son 80.000 beneficiarios más o menos que reciben estas pensiones o reciben la jubilación, perdón. Entonces, hacerle ir a eso, primero generaría un proceso administrativo demasiado grande para IPS que no necesitamos hoy día. Y segundo, no queremos nosotros que las personas adultas se estén aglomerando en estos sitios. Yo creo que hay una oportunidad enorme de automatizar este proceso en un tiempo muy prudencial, ¿verdad? Yo creo que en un par de semanas nosotros tendríamos ya ese proceso de manera mucho más eficiente hoy, con los cruzamientos realizando de manera automatizada y no hoy con controles manuales como se están llevando. Y a eso hay que agregarle lo otro, ya que mencionaste lo del IPS, el tema del famoso agendamiento, el call center. Yo digo, ¿cuántos gobiernos anteriores han probado de todo, llamados, intento de fato de por medio, denuncia, imputación? Digo, tan complicado es hacer de manera abierta, transparente, qué es lo que más conviene, mirar opciones más convenientes, no solamente el precio. O sea, yo creo que ahí, disculpa, te interrumpa, Jorge, el problema del agendamiento no es un problema tecnológico. El problema del agendamiento es un problema de procesos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que saber en esta especialidad cuántos médicos efectivamente están en estos turnos. Entonces, para saber eso de vuelta, nosotros nos focalizamos mucho en la implementación del sistema GIS. ¿Por qué? Porque con ese sistema nosotros vamos a poder tener de manera eficiente el horario en el cual está cada médico y cada especialidad para poder estos turnos realmente dejarlo al call center o dejarlo al sistema automatizado de agendamiento que lo tome. Hoy no tenemos esa previsibilidad real en el sistema. Entonces lo que estamos trabajando con la ministra de Salud es en una resolución que nos permita a nosotros tener una visibilidad real de cuántos médicos en qué lugar y qué especialidad tiene, para que nosotros podamos eso subir al sistema y de tal manera ser mucho más eficiente a la hora de ver los recursos y los huecos que tienen estos recursos para poder disponibilizar a la ciudadanía y poder ser mucho más eficiente de esta manera. ¿Qué pasa hoy? La realidad es que el único que tiene el horario de los médicos, la entrada y salida, es el director del hospital, y ese director del hospital normalmente lo lleva en una planilla, entonces no lleva a nivel de sistema. Lo que nosotros queremos es trasladar eso a nivel de sistema para que el agendamiento sea mucho más eficiente. De hecho, es la única manera en la cual nosotros vamos a poder hacer. Ya tenemos el ok de la ministra, ya tenemos el ok del presidente para avanzar por este camino, y es lo que estamos llevando a implementar en los próximos meses. ¿En qué fase está de implementación del GIS sobre un 100% que sería ya el funcionamiento total? Y hoy tenemos más o menos un 60% de cobertura a nivel de unidades de salud familiar, hospitales en general, pero a nivel de consultas ya estamos cubriendo el 80% porque cubrimos los hospitales de mayor demanda, ¿verdad? Entonces eso hace que tengamos casi una cobertura del 80%. ¿El GIS va a estar integrado al privado también? Nosotros vamos a tener un sistema de intercambio de información con el privado. El privado va a tener su propio sistema porque ellos pueden adquirir el sistema que quieren, pero nosotros vamos a tener un layer o una capa donde vamos a interactuar con ellos para poder estar intercambiando la información que necesitamos, tanto del historial clínico, tanto del lado del sector público como del sector privado. El otro tema que me preguntaban, fuentes del Ministerio del Interior, yo recuerdo que el ministro había dicho para noviembre tendría que estar la implementación de las famosas tobilleras. Y me dicen que hay ahora en este proceso licitatorio, creo que se presentaron 4 empresas, 3 ya protestaron, y si no se hace de manera acelerada, se saltan esas cuestiones burocráticas naturales de las licitaciones. Me dicen, podemos patear para el próximo año. Ahí ustedes toman intervención, ministro, en mirar qué es lo que más conviene. 4 ofertas, me parece, ustedes con la experiencia, la parte técnica, hacen la revisión. Esto es lo que conviene y para adelante, porque si vamos a esperar otra vez, yo entiendo los intereses que puedan darse las empresas, etcétera, etcétera, pero ¿cuánto ya hemos esperado el tema de las famosas tobilleras?
y en contrapartida vemos cómo aumentan también las cifras en materia de violencia, feminicidio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, nosotros estamos con el ministro Riera, estamos trabajando muy de cerca, estamos dando seguimiento a todos los procesos. El tema de tobillera, si bien es un punto importante, nosotros estamos dando mucho más foco al sistema de denuncia unificada. El sistema de denuncia unificada lo que nos va a permitir a nosotros es realmente que la víctima se acerque o llame al 911 o se acerque a una comisaría y esa propia denuncia ya nosotros impactemos a Defensoría Pública, a la misma policía o probablemente a otros actores, a la Fiscalía o al juzgado de falta o al juzgado de paz, ¿verdad? O a quien sea, ¿verdad? Tenemos demasiados actores que intervienen en una denuncia, inclusive el Ministerio de la Mujer. Entonces la idea con esta denuncia unificada es que nosotros a partir del ingreso de la denuncia nosotros podamos enviar de manera automática a todas las instituciones que tengan intervención sobre ese tipo de denuncia. Eso va a permitir una agilidad mucho más rápida y no hacerle pasar por diferentes ventanillas, digamos, a la víctima para lograr su denuncia o lograr la restricción o hacer efectiva esa denuncia puntual. Entonces, lo que estamos trabajando primero es en esa denuncia unificada, que ya tenemos un avance importante y esperamos tenerlo antes de que acabe el año o en los próximos meses ya, digamos, solamente necesitamos revisar las resoluciones de cada institución para que esto realmente tenga una validez jurídica legal y a partir de ahí ya habilitar esta denuncia unificada. El tema de las tobilleras, si bien es un tema importante, hay que entender que eso es el último estadio. Recién cuando la justicia dictamine esa orden de restricción y habilite es cuando llega a habilitarse esas tobilleras, ¿verdad? Nosotros tenemos ya casos mucho antes, ¿verdad? El volumen total que se da y que hay una falta de reacción nuestra por una incapacidad a la hora de llevar estos procesos de manera mucho más eficiente. Por eso que creemos que el sistema unificado de denuncia es realmente una solución mucho más eficiente a los problemas que estamos teniendo hoy de feminicidios u otros casos puntuales de denuncias. Por último, ministro, para redondear, ¿por qué no tomamos el toro por las astas en identificaciones? La semana pasada las denuncias que recibimos, se va unos amigos a renovar su pasaporte, le dijeron no hay insumos. Y le dije, ¿pero cómo no hay insumos? Y entonces después nos explicaron ahí el sistema viejo, el nuevo. Después hablando del sistema viejo. Después lo de la cédula. Las 27 días. Mi hija hace poco le renové su cédula. 27 días. No, 27 días. No, era que con el nuevo sistema, una inversión, creo que ¿cuánto? 28 millones de dólares. Eso ya iba a estar en una hora, ya iba a estar. ¿Qué pasó allí, ministro? El tema de identificación, yo personalmente estuve en identificaciones, tengo hasta historias para contarle de identificaciones, ¿verdad? Porque venimos con una intervención ya hace, creo que 2 meses, se está operando 7x24 en esta etapa para ver cómo podemos avanzar mucho más rápido. A nivel de sistemas, nosotros el 15 de agosto agarramos en un proceso de migración, ¿verdad? Porque realmente en el periodo de transición se avanzó con una aprobación de adquisición de un sistema. Entonces, cuando nosotros asumimos, agarramos en pleno cambio de migración de sistema sin entender todo el proceso que se venía realizando anteriormente. Entonces, tuvimos que estabilizar ese proceso y en ese interín nos percatamos de muchas debilidades que había dentro del sistema de identificaciones, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando conjuntamente con la policía, hoy ya mucho más coordinado, mucho más ordenado, pero yo tengo anécdota para contarle, ¿verdad? En un principio teníamos establecido reuniones, no aparecían, no había un celo institucional porque el MITIC interfiera dentro de la institución. Tal es así que un día yo tuve que ir personalmente a identificaciones y, entre comillas, atropellar, ¿verdad? Entrar hasta donde estaban los técnicos para definir y decir, esto tenemos que hacer de esta manera, no porque yo lo quiera, sino porque es la manera correcta de hacer las cosas, ¿verdad? Y el Estado paraguayo es dueño de ese sistema, no es la Policía Nacional. Entonces, al tener este abordaje,
nosotros venimos ya trabajando con una directriz mucho más clara con la Policía Nacional, pero sí venimos con un proceso lento para mi gusto, ¿verdad? Para poder resolver de cara a la ciudadanía. Es así que en la última reunión que tuvimos con el presidente tomamos la decisión de tener una intervención desde el punto de vista de tecnología mucho más responsable del lado de MITIC y no hacia la policía. Este proceso estamos todavía viendo cómo será llevado de una manera que podamos nosotros responsabilizarle a la policía, quien finalmente es el que está a cargo de esa situación, pero nosotros llevar el proceso de una manera mucho más eficiente. Ojalá se defina lo más rápido posible. Cortito nomás, sí o no, pues no tenemos más tiempo, ministro. Ese llamado de las tobilleras, me hacen la consulta, lo de las tobilleras, para subir al portal de la DNCP, ¿tiene que aprobar MITIC o directamente el ministerio nomás? No debería aprobar MITIC. MITIC no sé, tiene que aprobar. Todas las compras, por hoy, ese es un cambio también a partir del año pasado que venimos haciendo ya con este presupuesto. Todas las compras de tecnología pasa por una aprobación por MITIC. Eso es como una garantía también, ¿verdad? Porque ustedes son los especializados en eso. Y lastimosamente no soy tan popular por eso, pero sí. Mi amor. No le gustan los muchachos. No le gustan los muchachos. Le tranca todo, me dijeron a mí, pero eso es mirar un poco para hacerlo más transparente, pues las denuncias que nosotros hemos hecho sobre el tema de las compras de computadores, eso, pero vamos a hablar en otro momento de eso. Con mucho gusto. Ministro, gracias por su tiempo, muy amable, muy amable. La vuelta de la pausa va a estar con nosotros Dionisio Amarilla, senador liberal, presidente de la Comisión de Investigación Lavado de Dinero. Garrote. Garrote. Vamos a hablar enseguida con Dionisio Amarilla. Pero antes llegaron a Bristol. Seguimos en Caraocruz, 21 y 40, 15 grados la temperatura en Asunción. Qué terrible el accidente, por Dios. Sí, no entiendo qué pasó, porque es unos metros antes del terraplén especial para el frenado, justamente. Se pasó el terraplén y siguió derecho, no entendí. Sí, acá está el momento exacto, este es el video, el momento exacto, pero se quedó sin frenos, mira. Pero ¿y por qué no entró en el sistema de frenado, ese de piedra que pusieron? Esa es la parte que tenemos que... La filmación revela cómo el camión trasganado embiste directamente, primero va por una motocicleta, por un motociclista Se va que llevando, estaba adelante, y después a los demás vehículos que aguardaban en el semáforo. Y uno de esos vehículos atrapado debajo de los restos. Acá toda una familia falleció, Vipo, de Pirayú. Estas imágenes confirman la hipótesis que se venía manejando desde un principio, que el camión de gran porte que transportaba varios ejemplares vacunos perdió los frenos y por ello fue el causante de este accidente. Mirá lo que es esto, por Dios, toda esta familia perdió la vida en este accidente. Ahí están los nombres ya confirmados, el profesor Hugo Alberto Cristaldo, su esposa Rosana Méndez, su hija Fiorella Cristaldo, Camín Cristaldo, también falleció Roger Iván Estigarrilla, 24 años, quinto ocupante del vehículo. De terror, por Dios, toda una familia en este accidente que se registró ahí en la zona de Pedroso el día de hoy. Bueno, está con nosotros Dionisio Amarilla, senador, también presidente de la Comisión Bicameral de Investigación, Lavado de Dinero y Delitos Conexos. ¿Qué tal, senador? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipo. A la audiencia, un gusto estar con ustedes y más puntero que nunca. Brillante. Sí, señor. ¿Quién es el usted, mi otro lado? Bueno, senador, ya se delimitaron los 3 ejes de esta comisión bicameral. ¿Podés compartir con nosotros? Ustedes dijeron, esto es importante porque el tema es demasiado amplio, entonces arrancamos con 3 ejes, que son, lo primero... Lavado de activos ligado al financiamiento político vía ONGs. Lavado de activos provenientes del tráfico de armas y lavado de activos provenientes de actividades ilícitas ingresados al sistema vía bancos y financieras. Bien acotados, sencillitos, entendible en lenguaje cristiano y por sobre todas las cosas... Repetime el último, ¿cuál es el titular del último? Lavado de activos provenientes de actividades ilícitas. Ingresados al sistema vía bancos y financieras. Actividades ilícitas que podrían ser narcotráfico, podría ser también, por ejemplo, estafa al Estado, robo al Estado, robo a las arcas públicas.
Y no- Robo de, por decir un ejemplo, merienda escolar. todo lo que se indicie como actividad ilícita y cuya utilidad haya ingresado al sistema financiero, vía bancos, financieras, casas de crédito, remesadoras de fondos, podría caer en este campo. Compra de inmuebles, compra de... Lo interesante es que la comisión de manera clara ha comunicado a la ciudadanía paraguaya que esto se desarrolla en virtud a lo que estipula el artículo 195 de la Constitución Nacional. No existe forma de desconocer la constitución de esta comisión. Además, ambas cámaras del Congreso, tanto la de diputados como del Senado, aprobó en el Pleno la constitución de esta comisión y bueno, llevamos 8 días de trabajo. El martes tenemos nuestra primera reunión con las autoridades a quienes hemos cursado invitación tal como estipula la ley 137 del año 93, nota mediante, y también en la ley se prevé que se invite vía telegrama, ¿verdad? Lo hicimos de esa manera y esperamos empezar a recopilar, recabar, recibir documentaciones para partir de ahí con un equipo técnico constituido entre otros por los legisladores, los abogados principales tanto de Cámara Alta como de Cámara Baja, empezar a desglosar esas documentaciones y producir un informe para elevarlo al pleno de ambas cámaras. ¿Por qué hay tanto temor? Comisión Garrote, inconstitucional, perseguir a los adversarios. Gustavo Leite, el otro día, tu colega, quien me dijo, yo voy a ser vocero de esta comisión, me decía, nosotros vamos a darle la imagen a la comisión bicameral. Totalmente lo contrario a lo que anteriormente hacían las otras comisiones, que sí, esas eran comisiones Garrote, por cierto, ¿verdad? Pero hoy existe pretender instalar eso. Yo digo, ¿eso es por desprestigiar nomás la comisión o porque hay un temor, porque eventualmente hay alguien que tiene techo de vidrio en este tema, senador? Si de algo la ciudadanía no puede dudar, es del trabajo serio que venimos realizando quienes integramos esa comisión. O sea, pretender forzar la opinión o desviar lo que dicen los documentos en boca de Gustavo Leite me parece que es un despropósito. Un técnico reconocido, con formación en universidades del exterior, exministro de Industria y Comercio, con una gestión legislativa respetable y respetada. Nosotros ya hicimos también un trabajo similar al que nos encargan ahora, o nos encargaron ahora, en la Comisión de Cuentas y Control. Aquello casi nadie lo quiso tomar, eran algo así como 15 tomos que empezamos a desglosarlo, a interpretarlo, porque el lenguaje técnico que se utiliza en ese tipo de informes es bastante complejo y lo comunicamos en un lenguaje en que la ciudadanía puede entenderlo. El temor que se manifiesta de manera abierta de parte de algunos grupos económicos aparentemente guarda relación con el hecho de que o estuvieron gestionando cierto grado de impunidad o realmente hay más cosas de lo que sabemos mediáticamente, o tal vez porque creen tener el abolengo que los distingue del resto. Para ellos es una ofensa que se los pueda convocar en esa instancia, pero sí yo quiero aprovechar este espacio, Pipó, Jorge y audiencia, para manifestarles lo siguiente, que tal como se acordó en el seno de la Comisión de Cuentas y Control, nosotros vamos a ceñirnos exclusivamente en los reportes que recabemos y vamos a investigar hasta la última arista que sea necesaria, porque esa es la misión que nos dio el Congreso de la Nación. Y lo decía de manera clara el colega Leite, nosotros estamos obligados no solamente a lavarle el rostro a esta comisión, sino que por sobre todas las cosas a buscar la resignificación de la labor del congresista, que no se limita solamente a dictar leyes, que no se limita solamente a pedir informes, que no se limita solamente a votar el presupuesto general de gasto de la nación, sino que a realizar este tipo de actividades de control, de seguimientos, de evaluaciones y a reclamar resultados de las instituciones. Senador, hay que ser muy claro, porque
semánticamente, cuando uno dice comisión Garrote, implicaría que ustedes tuvieran algún poder posterior a la evaluación y a la investigación a sancionar de alguna manera, de la que sea, el garrote es un garrotazo por la cabeza, literalmente, o de alguna sanción, alguna suspensión, alguna coartar algún derecho, lo que sea, de los que fueran considerados por ustedes responsables de esos actos. Simplemente lo único que yo entiendo que pueden hacer ustedes es remitir ese informe con sus conclusiones, que ni siquiera son de conclusiones que tengan un peso jurídico, sino que son conclusiones propias de la Comisión de la Evaluación, a la Fiscalía, y la Fiscalía, y posteriormente si la Fiscalía le da trámite, considerar o no válido o útil o certero o imputable a alguien eso que ustedes saquen. O sea, el garrote no está en manos de ustedes, el garrote estaría eventualmente en manos de la justicia como corresponde. El último antecedente que podemos mencionar, creo que es relevante, Pipo, Jorge y audiencia. Y tengo que remitirme únicamente a ese trabajo porque va a ser un poco la lógica de gestión también al frente de esta comisión. Cuando nosotros terminábamos de revisar aquel informe de la Contraloría, confirmamos de que efectivamente se dieron desvíos, mala aplicación de fondos, mala utilización de recursos por una suma cercana a los 3 billones de guaraníes. Bueno, le requerimos a la Contraloría si hizo o no las denuncias ante la instancia pertinente. Contraloría nos remitió la nómina de indicios de hechos punibles que elevó a la Fiscalía General del Estado, y no hace menos del mes que la comisión, el pleno de la comisión, que está integrada por la senadora Lizarela, el senador Rubén Velázquez, el senador José Oviedo, la senadora Norma Aquino, y creo que somos ya con ellos todos, hemos convocado al fiscal general del Estado y al contralor, y le preguntamos al fiscal, ¿cuántas de esas 80 denuncias ya tiene fiscal asignado? Nos encontramos con el dato revelador de que 18 de las causas tienen fiscales asignados. Probablemente eso es lo que ellos están viendo que va a ser la actitud, la conducta, y claro que lo va a hacer de quienes hoy integramos la comisión. Nosotros vamos a darle seguimiento a las conclusiones que hacemos. Si derivara alguna denuncia en el ámbito penal, en el ámbito jurisdiccional, estamos no solamente con prerrogativas, sino que con la voluntad de darle seguimiento a esas investigaciones, porque todos los días la sociedad reclama el alto grado de impunidad que existe respecto a las malversaciones, a los desvíos de fondos, a cuántas escuelas se podrían haber hecho con esos recursos, a cuántos kilómetros de camino, cuántos medicamentos. Recién estaba la ministra y nos decía, estamos contentísimos porque nos asignaron 103 millones de dólares más, pero en realidad en la gestión de Bataglia, en el IPS, varios 103 millones de dólares fueron denunciados por la Contraloría que fueron mal aplicados. Entonces, la labor del congresista, reitero, no se limita solamente a formular proyectos de ley o a estudiar los que envía el Ejecutivo. También tiene como prerrogativa y de manera taxativa, está estipulado en el artículo 3 de la Constitución Nacional, el control recíproco, mutuo y por sobre todas las cosas, el darle seguimiento a este tipo de situaciones como las que se vienen denunciando vía mediática, porque son los medios de comunicación los que pusieron al tapete, ¿verdad?, situaciones como la que se dio con la Conmebol, situaciones como la que se dio con el tráfico de armas, el manejo político que se le dio a las donaciones y envío de fondos desde el exterior para fortalecer la institucionalidad, y en donde aparentemente, ¿verdad?, se cree que estos fondos fueron utilizados para apuntalar candidaturas políticas, entre otras cuestiones. Queremos saber si el Tribunal Superior de Justicia Electoral notó o no notó esa pertinencia y esa consistencia, o si en realidad necesitamos posteriormente hacer ajustes al marco legal, porque si no existe, eso con el correr de los tiempos vamos a enterarnos si registró o no el Tribunal Superior de Justicia Electoral fondos que pudieron haber fluido a las ONGs y de las cuales posteriormente surgieron candidaturas que invirtieron muchísimos recursos en propagandas, en materiales publicitarios, en actos políticos, etcétera, etcétera.
Si el Tribunal Superior de Justicia Electoral terminase diciéndonos, no, dentro del marco regulatorio no aparece que tengamos como misión y como obligación monitorear también esa arista, pues entonces más adelante tal vez tendremos que hacer modificaciones al marco electoral. El tercer ítem de la investigación de esto que mencionaste, dinero ilícito que se inyecta al sistema financiero, ahí es bastante amplio, porque uno los cuestionamientos dice, no ingresó el tema Lalo Gómez. Eso está en el tercer punto. Claro. Ese mismo argumento puede decir, ahí no está el tema Grupo Sucolillo, que es el temor de ese grupo empresarial. Tampoco está expresamente. No es la comisión antifulano. Claro, pues a eso nomás voy. Y yo supongo que ahí también va a entrar, porque el otro día me dijeron, che, ¿por qué no metieron ahí el tema de la empresa de Marito? La empresa de Marito es un tema que pasó nomás ya a un segundo plano por otros temas y sabemos los intereses de algunos medios de comunicación que ya no van a tocar. Hablamos el otro día y 3 elementos muy sospechosos. Ya se accedieron a la copia de las actas de asamblea de estas dos empresas, Aldía S.A. y Createc S.A., y no figura cómo se distribuyeron las reservas operativas, 44 millones de dólares. Inversión a largo plazo de 1.200 que treparon a 40.000 millones. Hasta ahora nadie respondió dónde sacaron la plata. Entonces, eso ya está en manos de la Fiscalía. En manos de la Fiscalía, que por cierto todavía ni siquiera se designó fiscal. Hablamos con la gente de la DENIT el otro día y con la gente de la Contraloría. Acá estuvo el director de declaraciones juradas y dice, todos nosotros eso ya enviamos a la Contraloría. A la Fiscalía. Pero a la Fiscalía. Y hoy no tenemos un fiscal. ¿Quién es el fiscal del caso de las empresas? Del denunciado, el expresidente de la República. Ahí tenés lavado de dinero, administración en provecho propio, enriquecimiento ilícito, daño patrimonial. Después y fiscal. Y vos decís, ¿pero por qué? Hay muchos temas. Supongo yo que ustedes también en algún momento tendrían que incluir ese tema que es importante, senador. Nosotros inicialmente tenemos el cortísimo plazo de 60 días hábiles para requerir informaciones, analizar y dictar conclusiones, prorrogarles por 60 días más. Claro está que las denuncias que ganaron espacio y consideración social relevante en los últimos tiempos interesa a la comisión. Varios han referido al caso Gómez, el caso que usted está mencionando en este momento, el caso Conmebol, Cabeza Branca Atlas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, en la medida en que nuestro tiempo, al cual le estamos administrando con mucha delicadeza, nos dé, por supuesto que vamos a hurgar sobre esos aspectos, por supuesto que lo vamos a hacer de manera responsable como siempre lo hicimos, que no quepe la más mínima duda de que vamos a cuidar absolutamente todos los detalles, de que los datos que tengamos que manejarlo con reserva para no perjudicar o contaminar las investigaciones que está llevando adelante el Ministerio Público, lo vamos a precautelar, lo vamos a resguardar, pero también vamos a hacer saber si accedemos a informaciones como el que se está mencionando ahora, como lo hicimos en su momento con el caso de las denuncias de la Contraloría. Para nosotros no es un dato menor que de 80 causas denunciadas con indicios de hecho punible, apenas 18 tengan fiscal asignado. Entonces, eso es algo que socialmente tendríamos que entre todos convertirlo como una causa nacional para combatirla, para exigir resultados, para inclusive asignar presupuesto superior. Si el problema termina siendo la asignación presupuestaria, pues se tiene que decirlo de manera clara, necesitamos más presupuesto para avanzar en este campo. Porque si mal no recuerdo, el Contralor Camilo Benítez había mencionado de que 80 eran las causas denunciadas relacionadas a la ejecución presupuestaria del año 2022, que en los años anteriores también existieron Auditoría. Denuncias por mala aplicación y mala utilización de recursos y que ya totalizaban algo así como 200 las causas denunciadas. Entonces, queremos saber por qué estas o gozan de indiferencia o duermen el sueño los justos, o por qué no se asignan fiscal para que avance la investigación, o tal vez la estrategia es finalmente llevarlo a la prescripción, ¿verdad? Sí. Hay una pregunta. ¿Cuál operativamente es el sistema cuál es el sistema operativo de la comisión?
Si yo mañana quiero investigar un caso donde, no sé, está metida Miriam Soilán, donde ella denunció tal cosa, donde ella es funcionaria de una, o es directora de una empresa privada en la que ella, se supone que esa empresa privada manejó dinero del narcotráfico, lavó dinero del narcotráfico, estaba metida en esto y no se le investigó. ¿La comisión le invita a Miriam Soilán o le convoca obligatoriamente a la ciudadana Miriam Soilán? La comisión tiene la facultad de hacer cuantas diligencias sean necesarias hacerlas. Nosotros hemos hecho nuestras primeras diligencias pidiendo información a los primeros invitados sobre el punto en particular vinculado a las ONGs. También ya hemos requerido y hemos hecho las diligencias para que las ONGs que figuran como beneficiarias de fondos provenientes de convenios que suscribió la República del Paraguay, acerquen las informaciones de cómo han aplicado y han utilizado esos fondos. Bueno, cambiemos la figura de Miriam por la de estas personas jurídicas, ¿verdad? No. Si encontramos que es necesario convocar a Miriam Soilán, ergo, las organizaciones hoy observadas, ¿verdad?, por la comisión, tenemos la prerrogativa de convocarla. E inclusive la ley 137 del año 93 nos faculta a solicitar a la instancia jurisdiccional la ayuda de la fuerza pública en caso de que se resista. La gente no creo que sea necesario eso, pues yo cuento una incidencia, me tomo la molestia de levantar el teléfono, de invitarles a las autoridades a concurrir, de ponerle un antecedente para que nos agenden otras actividades, de que le llegará una diligencia, que lo estamos convocando para el martes a partir de las 5 de la tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Porque queremos finalmente, como se manifestó a través de la vocería de la comisión, que sea apreciado este trabajo, que no exista temor cuando se tengan que conformar otras comisiones, que la confianza ganada por el esfuerzo, el trabajo y la dedicación que hagamos en esta comisión finalmente produzca el resultado que la sociedad nos requiere, porque coincidamos en que no precisamente méritos es lo que nos hemos granjeado en los últimos tiempos. Yo recién le decía a una alta autoridad, ¿verdad?, que salía de este programa, que me llamaba poderosamente la imprudencia, una mezcla de tráfico de influencia en Barete, poner lo que hizo ahí. Y después hoy sale a putear contra la Comisión Bicameral de Investigación. Entonces, la incongruencia y la incoherencia muchas veces es la conducta de los legisladores, que cuando sus jefes, sus superiores le llaman, los convierte en lo que realmente son, en cortesanos de esos medios, y dele que al discurso de pretender desprestigiar, ¿verdad?, el trabajo. Pero por el otro lado ya por tráfico de influencia. Pero por el otro lado, ¿verdad?, no tiene ningún problema en levantar el teléfono y pedir X favor, ¿verdad? Entonces, cuestiones como esas es las que nosotros no queremos que ocurran. Yo, en mis 52 años vividos, ¿verdad?, me gustaría terminar esta gestión legislativa con la posibilidad de entregarle la antorcha a otro legislador y decirle, mira, esto y esta vía, este andarivel, es el andarivel que sirve para finalmente contribuir y dejar huella positiva en favor de la República. Senador, te agradecemos tu tiempo, ¿sí? A vuestras órdenes. Nosotros hacemos una pausa, pausa y cerramos. 21 puntos tenemos, el segundo tiene 17 nomás, senador. Por ahora, Pausa cortita, venimos ya para cerrar el programa. todo cae. Nos vamos. 22:06, Pipo, nos vamos. Qué Gracias. bárbaro, o sea, ¿cómo lo pasamos todo? Espera, gracias Gilardini por el saco, por la camisa que tengo hoy, como todos los domingos. Muchas gracias a Gilardini. Nos vemos el próximo domingo, Pipo. Nos vemos, si estamos todavía por el pulpa directo, nos pasamos toda la hora. Chao.